Carlos Reni y Radio Internauta presentan Entrevista. Amigas y amigos televidentes del mundo, tenemos como invitado especial hoy a Guillermo Pérez León, un cubano prácticamente radicado hace muchos años en España, activista de los derechos humanos y reproductivos y un gran sexólogo a nivel internacional. Vamos a tenerlo y darle la bienvenida cordial a Guillermo Pérez León. Bienvenido, Guillermo, a radiointernauta.com. Gracias, Carlos, por invitarme a tu espacio, que era algo pendiente que teníamos desde hace algún tiempo, y aprovecho también para agradecerte todo lo que nos has ayudado en el proyecto de nosotros internacional sobre sensibilización social de los derechos a las personas en riesgo de exclusión. Ahora hablemos, hicimos una temporada. Guillermo, hablemos un poco de tus comienzos, cómo fue tu llegada a España, cómo llegaste a radicarte ya en Europa, digámoslo de esa manera. ¿Cómo fue el Guillermo joven que llegó a este mundo a dar aportes muy importantes a la sexología? Háblanos un poco de Guillermo. Bueno, Guillermo sigue siendo un hombre joven, ¿eh? Está claro, muy importante. Yo creo que la juventud es un estado interior de cómo uno se siente. Y uno cumple años, pero aún continúa sintiéndose joven, no, muy joven, sobre todo después del proceso personal que hemos vivido. Yo me siento ciudadano del mundo. Soy venezolano por nacionalizado y nací en Cuba. Y emigré hace muchos años y pienso, he vivido en México, he vivido un poquito en Colombia también. En Venezuela viví muchos años, de hecho tengo un hijo venezolano. Y nada, desde el 2002 vivo en España y aquí he proyectado todo el trabajo desde Europa para América Latina. Proyecto del cual sigo trabajando muy fuertemente en todo lo que es la sensibilización del nuevo enfoque de las sexualidades contemporáneas. Guillermo, hemos entendido muy importante que tienes un tema muy importante de desarrollo, un programa incluso que pasas en televisión, en los medios de comunicación, en las redes sociales, como lo es Notisex. Háblanos un poco de esa producción que sin duda alguna ha servido de muchísimo. Cuéntanos. Yo creo que ha sido un trabajo en equipo en primer lugar. Yo creo que esta idea surge a partir de una propuesta de que era Par de Tres y el Notisex era precisamente Par de Tres, era el proyecto televisivo que hicimos 2 temporadas en Venezuela y es hablar el tema de la sexualidad desde la objetividad y desde el enfoque práctico y del enfoque vivencial. Un poco salirnos de esa teoría y esas pautas que en muchas ocasiones damos a vivir y que cada quien comente sus necesidades y buscar recursos y herramientas que puedan enriquecer la vida sexual de las personas. Como siempre digo, sexualidad no es solo genitalidad. Sexualidad es piel, sexualidad es relación, sexualidad es comunicación, sexualidad es sentirse pleno. Y el momento coyuntural que estamos viviendo hoy día exige de una visión mucho más abierta, mucho más flexible de cómo vivir cada uno de nosotros las necesidades afectivas sexuales. Por ahí yo creo que va y por ahí hemos estado encaminando nuestro trabajo. Ahora, explícanos un poco con respecto a tu mayor satisfacción que has tenido, Guillermo Pérez León, como sexólogo. ¿Qué logros consideras que más te llenan de alegría y de entusiasmo en tu profesión, que es tan importante el área de la sexología? Yo me he encaminado fundamentalmente al trabajo en los medios de radiodifusión y las campañas. Y yo pienso que la mayor satisfacción que uno tiene es cuando uno realiza una campaña, hace trabajo de terreno, trabajo de campo y puede vincular o establecer relaciones cómodas y la gente se expresa, la gente habla y la gente siente que se le está ayudando. Porque el problema está que muchas veces las personas no somos realmente abiertos con las necesidades que tenemos.
Entonces hay que crear un ambiente cómodo, un ambiente afable, que cada quien se abra y comience a expresar qué necesita y sobre todo aportarle a nosotros herramientas para que la gente pueda solucionar sus conflictos existenciales y vivenciales y encontrar la tranquilidad y sobre todo el estar bien o el bienestar, dividiendo un poco la palabra en dos partes, bienestar o estar bien. De esto Ahora, se trata. cuéntanos un poco más sobre Estoy la... resfriado. Tranquilo, Guillermo. ¿Cómo es la cuestión, cómo ves la diversidad sexual que hoy en día se maneja mucho? Hoy en día la búsqueda de luchas, reivindicaciones que buscan las diferentes tendencias, digámoslo de esa manera, de la sexología. Por ejemplo, hoy Mira, en cuando día... hablamos de sexualidades, hablamos en el plural de las sexualidades. Y pasa algo que debemos entender. Todos o todes somos diversos y en la diversidad precisamente está la riqueza de la esencia humana y de las relaciones afectivos y sexuales. Entonces, cuando hablamos de sexualidades, hablamos en ese plural donde todos tenemos derechos y todos tenemos responsabilidades, pero también tenemos el derecho de ser y de aspirar, y no tiene nada que ver ni con la raza, ni con la etnia, ni con la orientación sexual, y mucho menos con la identidad de género. Hay una confusión general a nivel social de qué es orientación del deseo, qué es identidad de género. Entonces todo cae en el mismo jamo, en el mismo eh, eh, bolso, por decirlo de una manera. Ahora, yo me detengo y digo, cuando hablamos de diversidad, hablamos de todo lo que es diferente, no solamente en el tema de la orientación sexual. Y hay una gran confusión porque la palabra diversidad solamente se le relaciona con la orientación o qué te sientes o cómo te sientes. Y es diverso, hay diversidad de razas, hay diversidad de etnias, hay diversidad de religiones y también hay diversidad precisamente en la orientación del deseo o la orientación del género. Entonces yo creo que es importante que la gente entienda que hay espacio para todo, pero lo importante es validar y respetar cada quien desde su punto de vista y desde sus necesidades y desde su razón de ser. Ok, y si sabemos, por ejemplo, en Panamá, en los actuales momentos, hay una lucha de diversidad, precisamente, donde hay leyes que de una u otra manera no han apoyado, pues, para que los homosexuales puedan tener, pues, una ley que los ampare en cuanto a lo que es el matrimonio de ambos sexos, ¿no? El matrimonio entre ellos. ¿Qué opinas tú de esta situación que está viviendo, por ejemplo, Panamá con las Yo leyes? pienso que Ajá, sí. las leyes en estos momentos de alguna forma están entrando, las leyes prohíben las relaciones entre personas del mismo sexo en Panamá, ¿cierto? Ujú. Ahora se está dando una apertura. Y yo creo que hay una cuestión de entender que no se trata de aceptar o no se trata de, o no aceptar, se trata más bien de respeto y de validación. Entonces, normalmente los países suramericanos, los países de América Latina, tenemos una conducta aprendida muy patriarcal, muy demasiado heterocentrista, y de alguna forma todo lo que no sea lo políticamente correcto y las reglas establecidas no lo consideran válido, que tiene que ver con la manera en que hemos crecido. Entonces, lo que hay que estar claro es que estamos viviendo un nuevo enfoque de relacionarnos y que cada persona es libre de elegir cómo vivir, con quién vivir y qué quiere para sentirse cómodo. Por lo cual es un derecho que a la larga o a la corta debe ser aprobado y entendido por la sociedad, que son nuevos tiempos y que cada quien tiene su derecho. Estamos en un siglo, en el 2020, vamos ya casi al 2021, y este siglo invita
a que precisamente tenemos que ser mucho más abiertos en la manera de visualizar las relaciones de pareja, las relaciones de convivencia y las relaciones entre los seres humanos. Yo pienso que a la larga o a la corta habrá que aceptar a nivel social que todos tenemos un derecho a ser y a estar. Justamente es el evento que teníamos que por problemas técnicos tuvimos que suspenderlo, y es precisamente un diálogo abierto de mujeres donde hablaban precisamente de ese derecho de ser y de estar. Magnífico. Ahora, Guillermo, es importante analizar, tú que estás en Europa, en los actuales momentos, claro, conoces muy bien Latinoamérica. Háblanos un poco sobre la situación de Europa en este campo ya. ¿Cómo ve hoy en día la comunidad europea la situación de la sexualidad desde el punto de vista legal y, por qué no decirlo también, social? Claro. Yo pienso que en Europa, aunque en teoría se ha dado una apertura, hay un proceso de transición a nivel social que de alguna forma hay una aprobación de legalidad, pero el proceso de concientización de la población, de la ciudadanía, todavía se habla un doble discurso, y pasa también con la migración, pasa también con el derecho de las mujeres y pasa mucho más con la identidad de género. La gente todavía no está preparada para aceptar en verdad esos cambios. Entonces, de alguna manera, estoy haciendo un trabajo de visualización de la legalidad, pero a nivel personal y a nivel práctico hay que hacer práctico precisamente ese lenguaje y ese discurso teórico que decimos una cosa, pero todavía no está normalizado. Todavía lo normal, ¿y qué yo me digo? ¿Y qué es lo normal? Lo normal es lo que cada quien lo ve como algo común. Entonces, eso no está pasando hoy día. Hay un proceso de sensibilización que los activistas de los derechos sexuales y reproductivos, que ahorita decías derechos humanos, no, parece ser, pero yo hablo de derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la paternidad y a la maternidad, el derecho a establecer relaciones afectivas desde el respeto y sobre todo desde la validación. Pero ¿qué pasa aquí? Que estamos hablando de muchos conceptos de derecho, pero luego no tenemos una relación cómoda, una relación cercana con nuestra propia esencia personal, porque vivimos prácticamente de las normas y de los conceptos teóricos a nivel social. Entonces dejamos de ser para aceptar y para ser incluidos en esta sociedad, porque el concepto de gremialidad, en qué gremio estoy, sigue siendo condición sine qua non para poder vivir nosotros tranquilos. Si no nos sentimos que somos parte de algún gremio, si no nos sentimos aceptados, vivimos con ese conflicto de que algo falta. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos de pensar y de sentir para hacer lo políticamente correcto y sentirme un ciudadano que he sido aceptado en la sociedad en que me estoy proyectando. Esa es mi visión acerca de este Ahora tema. hablemos un poco por ejemplo, de las parejas heterosexuales, por ejemplo, en la actualidad en Europa y en Latinoamérica. Tú, como eres una persona que ha viajado por el mundo, que conoces mucho, no solamente la parte legal, sino también la parte de la cultura, digámoslo de esta manera, de cada una de esas regiones. Háblanos un poco en los heterosexuales con respecto, por ejemplo, a lo que es la maternidad, o lo que es el aborto. Podría ser también otro tema interesantísimo que podríamos hablar de Sí, las claro. parejas, por ejemplo, las madres que tienen hijos, ¿verdad? Con partos no deseados, pues o incluso hasta las violaciones que pueden existir en mujeres que tienen hijos por violación también puede ser un tema muy interesante que podríamos hablar en la parte de las relaciones heterosexuales. Guillermo. Bueno, me has tirado a ver cómo logro redondearte los elementos que me pones para que poderte dar mi visión de todos estos aspectos. En primer lugar, hemos vivido con una conducta aprendida de los varones, terminamos viviendo a partir de lo que hemos visto
en nuestro proceso de crecimiento de vida, por lo cual, de alguna manera, el patriarcado, el derecho a dirigir, a controlar y a ser absolutamente responsable y jefe del concepto de la pareja y la familia, los hombres hemos tenido por muchos años el control. Sin embargo, vivimos un momento de cambios y de transformaciones en todos los aspectos de la posición del varón y de la visión de los varones ante los nuevos tiempos en las relaciones de pareja, para caer después en la maternidad. ¿Qué ha pasado? Que los hombres hemos sido proveedores, hemos sido productores y hemos sido prácticamente también los fecundadores, por hacerlo. O sea, somos los quienes dominamos todo lo que tiene que ver con el concepto de la familia y el hogar. Hay un nuevo hombre y la nueva realidad ha exigido a los varones que tengamos un enfoque mucho más abierto en las relaciones de convivencia. Y ya hablamos de lo que es el reparto y la cooperación en la convivencia, en el hogar y en la familia. ¿Qué pasa? Que esa nueva juventud que está saliendo ahora todavía termina repitiendo el esquema de lo que nuestros padres han hecho y que hacemos nosotros. Entonces, esta nueva generación todavía se debate entre lo que debo hacer de acuerdo al nuevo enfoque y lo que en realidad hago. Y entonces eso ha generado que hoy día hay una resistencia del varón o de los varones a no aceptar que la nueva mujer es mucho más abierta, es mucho más libre y es mucho más independiente. Y hemos perdido privilegio. Y por eso hablamos en el evento finalmente que concluimos en agosto de las nuevas masculinidades. Hay una nueva masculinidad, pero que está en proceso de crecimiento y en proceso de formación, porque ese doble discurso de yo quiero hacer, pero mi esencia interior no me deja, ha hecho que haya proliferado la violencia del hogar, la violencia doméstica, porque tiene que ver con el no entendimiento del hombre y la liberación de la mujer. Y lo que está claro es que ya la mujer ha aprendido a poner límites, ha aprendido a pedir qué le interesa y qué no le interesa. Incluso ya es más independiente y ya la mujer concibe el tener un hijo sin una pareja, cosa que ha traído un conflicto social complejo, porque a nivel sociológico hay mujeres que son solventes y que tienen una condición social y económica fluida y se dan el lujo y el derecho de decir voy a ser madre soltera. Y eso a nivel de la sociedad antigua era algo contra natura, como también pasa con el tema del aborto. El aborto es lícito, el aborto está contra natura según las leyes religiosas y los conceptos religiosos, pues habría que cuestionar hasta qué punto. En mi opinión, yo soy una persona que está de acuerdo con el aborto porque es parte de la decisión de cada quien. Tu cuerpo es tuyo y por ahí va. Entonces, hablé del aborto. En cuanto a la violación, en los últimos años ha proliferado, sobre todo en países latinoamericanos, el tema de la violación. Pero si vamos un poco hacia atrás, igual es que ha proliferado o es que ha tenido que ver mucho con la manera en que se hace más pública por las noticias determinados temas. Evidentemente, hoy día somos capaces de percatarnos que cuando se indaga, muchos de los temas de violación tiene que ver con el entorno cercano a la chica o al chico violado, porque la violación no solamente es a chicas, se dan temas de violación a chicos varones también. Okay. ¿Y cómo se ha visto esto del embarazo no deseado también, que es otra de las causas también, ¿no? ¿Verdad? Lo que pasa es que hay una mala información. A ver, sobre el embarazo no deseado, justamente nosotros la semana próxima estamos en un proyecto
en Cultura de Paz a dar precisamente cómo tratar o enfrentar los temas de embarazos no deseados. En primer lugar, a veces es por producto de violación, pero muchas veces es por la poca responsabilidad. Hay que hablar de apertura en la sexualidad, pero hay que hablar desde la responsabilidad que requiere tener encuentros sexuales. ¿Qué pasa? Que cada vez más los jóvenes desde más temprana edad comienzan a tener encuentro erótico, porque tiene que ver también con la manera que se ha hecho pública los temas de sexualidad. El tema del sexo genera muchos dividendos, sobre todo en la radio, en la televisión, en la prensa escrita. ¿Qué sucede? Que los jóvenes tienen muy fácil, o los niños, los adolescentes, les es muy fácil conocer sobre temas de sexualidad o de sexo a través de las redes, a través de la web. Y eso hace que adelanten o sin estar preparados para de una manera responsable tener encuentros íntimos, y entonces no tienen no son capaces de crear los recursos para evitar que haya problemas de contaminación, que haya problemas de enfermedades ETS, enfermedades de transmisión sexual, o que de repente, como no eres responsable, puede salir embarazada la chica, o más que eso, puede contagiarse de una enfermedad que puede ser desde una enfermedad infecciosa hasta un VIH o algún otro problema que también puede haber. Bueno, cuando surgió, Guillermo, el uso, por ejemplo, del preservativo, ¿cómo ves tú esta dinámica? ¿Crees que ya, por ejemplo, en pleno siglo XXI, el hombre en la actualidad se protege más con el preservativo, o crees que es una tendencia a no usarlo también? ¿O que debe haber más concientización por parte de los gobiernos para promocionar un poco más el uso del preservativo? Mira, yo pienso que no se trata solamente del hombre, se trata del hombre y de la mujer, de ambos dos, en cualquier tipo de vínculo sexual, ya sea heterosexual, ya sea bisexual o ya sea homosexual. Se trata de enfrentar o de vivir la experiencia no sobre la cultura del miedo y no sobre la cultura únicamente de la prevención. Yo insisto en todas las campañas que hay que hablar de sexualidades, pero desde el enfoque reflexivo y responsable. ¿Qué pasa? Que vamos a los extremos, como tú acabas de decir. Solamente no es responsabilidad del hombre tener un condón. No, de la pareja en realidad. Tanto la chica como el chico deben tener conocimiento que si yo tengo un contacto fortuito, que es muy usual, y se ha perdido un poco ese respeto a qué me puede pasar. De hecho, hay muchos grupos de riesgo que hacen contactos sexuales con riesgo, pero lo hacen con todas las de la ley. Son kamikazes, a ver si me contamino o no. Es una moda. ¿Y cómo ves el VIH? Moda. ¿El VIH, cómo lo ves en Europa, Guillermo? Hombre, ya hace muchos años atrás era algo que era como una enfermedad de lo último de la pandemia. Hoy día, de alguna forma, eso está normalizado, y lo que es real también es que ¿por qué ha proliferado en los últimos años los infectados por VIH? Porque hay en mi opinión, que tiene que ver con la juventud, los adolescentes, hay una irreverencia social a ir en contra de todo lo que puede ser la ley. Y eso hace que esa irreverencia, sin ser responsable, los lleve a X cantidades de infectados, y que tiene que ver también con la manera libre. Me voy de copas y después que de libre de copas, pues me voy a ligar. Entonces, hay una falta de responsabilidad, y tiene que ver también, no se trata de campañas preventivas, se trata de trabajar desde la base, se trata de trabajar desde el hogar, de que los medios de radiodifusión aborden el sentido de la reflexión desde la responsabilidad, reitero, porque si yo todo el tiempo voy dando un discurso de prevención y de todo lo que malo que me puede pasar, el sexo o el encuentro íntimo dejó de ser un placer para convertirse en un agobio, o por otra parte en una responsabilidad. Y ahora, ya que tomas el tema de la sexualidad en cuanto al placer, Guillermo, con respecto a el uso
de las capacidades entre la unión entre una pareja para ser felices, para disfrutar de la relación. ¿Qué nos puedes decir tú como sexólogo? ¿Qué nos recomiendas a todo el público y televidentes que están viendo este programa con Guillermo Pérez León? ¿Qué nos recomiendas en esta actualidad donde tenemos muchas veces el orden laboral que interrumpe muchas veces que puedan tener una relación normal, que la mujer llegue a las 3, que el hombre llegue a las 6 de la tarde, que la mujer está trabajando hoy en día, que el hombre también trabaja mucho? ¿Qué nos recomendarías para las nuevas parejas contemporáneas de la relación de pareja? Para un éxito, para una felicidad íntima. Yo siempre digo, cuando me preguntan en esta línea, digo algo siempre antes de comenzar a dar mi visión. Primeramente, las personas que hemos estudiado sexualidades y relaciones de pareja, tenemos una visión desde el punto de vista teórico de lo que es la sexualidad, pero hay sexualidades como personas, como géneros y como orientaciones, por lo cual la sensualidad es tan diversa que lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra. Entonces, nosotros estamos en la responsabilidad no para dictar cátedras, estamos en la responsabilidad de aportar recursos, aportar herramientas, aportar visiones y que cada quien la adecue a su particularidad, a su área de confort, a su espacio y a su territorialidad. Cada persona tú le das una visión de cómo me gustaría que contemplases hacerlo. Pero ni no todo el mundo tiene el mismo impulso en la eyaculación, ni todo el mundo tiene el mismo intensidad en el deseo y en la frecuencia sexual. Tú vives con alguien y hay una cosa que se llama el reajuste en el encuentro íntimo. Tú puedes tener un encuentro, de hecho tenemos un enfoque, siempre lo digo, muy falocentrista y muy coitocentrista. Y ahora un poco que lo digo más en español. Tenemos una relación directa con el pene, con el falo y con el hecho de tener encuentro coital, encuentro con penetración o no. La sexualidad no es eso, la sexualidad es pasarla bien. Te voy a decir una frase que me dijo un actor venezolano en una entrevista que le hice en el Notisex. La sexualidad tiene que ver con lo divertido y tiene que ver también con la manera en que yo me concibo como ser humano. Pero como nos han enseñado a dar placer a los varones, también nos han enfocado una responsabilidad con el placer de la otra persona. Y vamos a hablar y para las pluralidades de las sexualidades, porque no solamente vamos a hablar de el hombre y la mujer, estamos hablando de relaciones entre personas, hombre-mujer, mujer-mujer y hombre-hombre o viceversa, porque recordemos que también la intersexualidad también es una manera de ser persona. Entonces, en ese abanico de las sexualidades cabemos todos y todes. Entonces, no vamos a vivir la sexualidad como una responsabilidad, que es el problema que muchas veces existe, sobre todo en los varones. Vivimos, tengo necesidad de quedar bien y a veces tengo un encuentro coital o un encuentro erótico que realmente no me motiva, pero como toca, tengo que hacerlo. Hay que aprender a decir no. El sexo es placer, el encuentro íntimo es disfrutar, abandonarse a sentir desde el sano egoísmo. Y defiendo siempre la manera que hay que defender nuestras individualidades y nuestra área de confort como individuo independiente. Tengo que aprender a quererme. ¿Cómo ve Guillermo? ¿Cómo ve Guillermo? Sí, exacto. ¿Cómo ve Guillermo el famoso punto G o la zona erógena, la zona de álgida de tanto de la mujer y el varón? ¿Cómo lo ve como sexólogo para ver ese punto de vista desde el punto de vista análisis contemporáneo de la sexualidad mundial, Guillermo? Hombre, encontrar el punto G, por supuesto, es la maravilla, pero yo me digo, ¿hasta qué punto muchos varones, con todos los conflictos que tenemos existenciales, con la manera de encontrarme el punto G, si yo expreso sentir
que el punto G me lleva a un clímax, entonces se pone en duda mi masculinidad, porque Exacto. supuestamente los varones, hay un área del cuerpo que si es tocada, entonces el sinónimo de la homosexualidad puede salir. En el caso de las mujeres, encontrar el punto G a lo mejor es más común o más llamativo. Una pareja entre dos personas que tengan un encuentro coital, todo vale si es por placer, si es desde el placer y es desde la asertividad. Si yo acepto, pues todo lo que se haga entre dos personas no tiene nada que ver con la manera de yo ser más varón o en el caso de la mujer sentirse más mujer. Sin embargo, todo cae en la tierra de nadie y a veces el desconocimiento hace que sigamos nosotros siguiendo lo que se vende a nivel de la televisión y la radio, y muchas veces son leyendas urbanas. Ahora las mujeres, los esquirches, mujeres que tienen eyaculación como si fuera un chorro de orines. Hay muchas maneras de ver. Sin embargo, reitero, todo converge a un solo momento. Tenemos que aprender nosotros, sobre todo en estos tiempos que aprovecho, que hemos vivido momentos muy complicados desde la individualidad y desde el enclaustramiento, a disfrutar del autoplacer, La conocer masturbación, por las ejemplo. bondades, La el masturbación. placer, el autoplacer, justamente. La masturbación, el final de darse placer no es el orgasmo. Tú puedes tener orgasmo o no puedes tener orgasmo. Yo respeto mucho el enfoque de muchos profesionales prestigiosos. Sin embargo, para mí lo importante no es el orgasmo, lo importante es disfrutar. Sentirlo bien, ¿Cómo es la masturbación pasarla bien. femenina, la masturbación femenina y la masturbación masculina en época de pandemia, Guillermo? ¿Me escuchas? Sí, ¿Estás? perfecto. Sí, perfecto. Te escucho. Sí. Vale. A ver, la masturbación, lo mismo masculina o femenina, ha existido desde la niñez, desde la tierna infancia. Exacto. Las chicas y los chicos comienzan a sentir placer o a generarse placer desde los 7, 8 años y muchas veces antes. Depende mucho del tipo de persona y de la manera y la intensidad de cada uno de las personas, amén de que sean varones y hembras. Entonces es algo natural que con el tiempo se ha hecho poco visible la autopercepción o el autoplacer femenino para hacer visible el hecho de que los varones nos masturbamos más, nos masturbamos en grupo, etcétera. Pero es algo necesario, algo que a esta altura de la vida deberíamos entender que es beneficioso incluso para la salud personal. No importa la edad, no importa el género y sobre todo, y ahora voy a hacer un hincapié, las personas con una discapacidad cognitiva o psíquica que pueden tener un síndrome de Down o cualquier tipo de síndrome asociado, también son personas que sienten y padecen. Y lo único que son es que son espontáneos. A veces tildamos a decir que son demasiado eróticos, demasiado sexuales. No, las personas con discapacidad cognitiva son personas que no tienen filtros. La vida nos enseña y la política y las reglas urbanas nos enseñan a matizar o a ocultar nuestros deseos sexuales, porque si no, todo el mundo estuviéramos con todo el mundo. En el caso puntual de las personas con una discapacidad cognitiva, lo que hacen es expresar lo que yo no soy capaz de expresar públicamente porque entonces está en contra de las leyes urbanas. Ahora, Guillermo, en cuanto a la frecuencia, háblanos un poco. Estuve hablando hace un tiempo con un sexólogo amigo y hablamos de ese tema, pero no ahondamos mucho con respecto a la frecuencia que debe tener el ser humano en cuanto a sus relaciones. Una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes. ¿Cómo ve, Guillermo, esta situación de la frecuencia de la relación sexual de un ser humano en épocas contemporáneas?
Vamos a ir entonces a la etapa de lo que es la frecuencia sexual. Tiene que ver, primero, que no hay un código, ni no hay una, aunque realmente buscas Importante, sí, libros sí, sí, que te sí. dice la cantidad, no. Yo creo Exacto. que el deseo sexual parte de un estímulo Mm, y a partir de ese estímulo yo puedo tener más eh, deseo sexual o menos deseo sexual, o yo eh, puedo inhibir el deseo sexual o la necesidad de tener encuentro íntimo, porque no todo. ¿Qué es el deseo sexual? Es la mm, necesidad que tengo de sentir que puedo erotizar o tener un vínculo corporal con otra persona o con una o conmigo mismo también es deseo sexual. mm, Entonces, en todo este complejo de elementos, no podemos decir, depende de la edad, de la juventud. Está claro que cuando somos más jóvenes, el impulso sexual y el deseo de eyacular es mucho mayor. Después, en la medida que crecemos y vamos convirtiéndonos en adultos, ese deseo o esa intensidad sexual puede disminuir, pero depende de muchos factores. Depende de la salud, que depende del también. estado emocional. Exacto. Cuando hay relaciones de pareja que por X razón comienzan una serie de encuentros o de choques en la convivencia y en la pareja, lo primero que se pone en duda, lo primero que se afecta es precisamente el encuentro íntimo sexual, y hay un proceso de inhibir, de no querer tener un encuentro. Mm, Y sobre todo, reitero, y te lo decía al principio, ujú. el sexo hay que hacerlo por placer, no por necesidad ni por responsabilidad. Y aclaro en esto que no tiene nada que ver con la edad. Hay una etapa en la vida que evidentemente hay una serie de problemas de salud y problemas fisiológicos que pueden afectar tu erección, en el caso de la mujer, la lubricación El en orgasmo. el encuentro y el orgasmo. Ujú, Hay una inhibición del orgasmo. Hay medicamentos que pueden afectarte, inhibirte y evitar que tenga un orgasmo o una eyaculación eh, fuera. Y muchas veces hay medicaciones que comienzas a tener eyaculación intro, o sea, eyaculas hacia adentro y después se expulsa a través de la orina como un líquido viscoso. ujú. Pero el tema de eyacular o el deseo realmente no se puede dar una hipótesis que diga es que a tal edad, Mm, evidentemente los jóvenes pueden hacerlo, pero yo conozco amigos que tienen 50 años Sí. que tienen también con una conducta adictiva. Ojo, Ah, ok, que luego entiendo. el sexo o el deseo sexual se puede convertir en una necesidad o en una dependencia, y hacer Exacto. sexo de manera que no es controlable ya se crea en una adicción al sexo, Ujú. como es la adicción al tabaco, como es la adicción al alcohol o como es una adicción a cualquier psicotrópico. Esto influiría mucho, Guillermo, también la visualización de la televisión, digámoslo, de videos, de la pornografía, que puede influir mucho en crear una enfermedad psicótica en el ser humano también, ¿verdad? Puede influir mucho sobre todo en lo que estamos hablando, en la adicción al sexo también, a la persona que tiene que tener frecuentemente relaciones precisamente por la gran invasión de imágenes pornográficas y de videos pornográficos. Hombre, Mm, hay diferentes factores que pueden influir en, en de qué manera yo puedo terminar siendo una persona con una dependencia sexual o no. mm, Evidentemente, el tema de lo que es la pornografía ha hecho un efecto devastador mm, en lo que es la nueva cultura sexual, porque se dan una serie de modelos y una serie de patrones que realmente no son ficción. Y de alguna forma los jóvenes aprenden a tener relaciones íntimas a partir de esos patrones de conducta, mm, que tienen que ver con la chica 10, los cuerpos ujú, perfectos, los macropenes. exacto. Entonces, eso no son la tipología. Sin Mm, embargo, podemos pensar que en los últimos tiempos también se está haciendo un neoporno. Ese neoporno es un porno más inclusivo y un porno hecho por mujeres, porque en los temas de lo que es la pornografía
se siguen repitiendo los esquemas patriarcales y machistas, donde las mujeres terminan cosificadas y de alguna manera las mujeres son usadas como un elemento de placer y de satisfacción al hombre. Y los varones terminamos siendo, como yo diría, los protagonistas del evento o del encuentro, donde realmente se pierde ese respeto al concepto de lo que es la pareja, la mujer como persona activa en un vínculo sexual. No es un objeto, es una persona que desea, que siente y padece. Y mientras esos patrones sigan, donde es un sexo hecho por hombres, realmente tenemos que seguir trabajando la sensibilización desde el hogar, desde la escuela y desde la familia. El sexo que se ve no educa, desorienta. Y otro aspecto que yo considero muy importante que debemos abordar es la manera indiscriminada en que los medios de radiodifusión por rating terminan dando un enfoque distorsionado de la realidad contemporánea. No todo lo que se ve en televisión es realmente alentador, ni todo es un mensaje de ayuda. Pero por otra parte, hay una comunidad de profesionales de la sexología que muchos están en el paro, por lo cual me parece poco ético, poco elegante y me parece una deshonra que con esas profesionales que no pueden estar presentes, personas sean capaces de aparecer en los medios de radiodifusión dando discursos acerca de cómo hacerlo, de qué es lo que toca, de cuándo, cómo es un sexo bueno. No, sexo bueno es todo lo que se haga por placer, desde el respeto y desde la aprobación. Por lo cual hay que trabajar mucho y se puede hablar de sexualidades y no tiene nada que ver ni con la religión, ni tiene nada que ver ni con el sistema en que impera político y social. Sin embargo, hay determinados partidos o determinadas posiciones políticas que consideran que se está estimulando la libertinaje. No, se está estimulando a la libertad del ser humano, a la necesidad que tenemos, que podemos desde la responsabilidad, reitero, podemos vivir desde la tranquilidad y desde el bienestar. Perfecto, Guillermo. Ya llegamos casi al final del programa con Guillermo Pérez León, sexólogo, extraordinario conocedor de la materia y que ha recorrido el mundo también dando charlas, comunicador social, un locutor, productor de cine, de televisión y que sobre todo... No, de cine no, de televisión. Me fui arriba. De televisión. Bueno, pero te estás adelantando. Bueno, exacto. Seguro que tiene un proyecto de eso. Tienes un proyecto de eso. Justo. Quería hablar un poco, Guillermo, con respecto a la prostitución o las trabajadoras sexuales, ¿no? En Europa, ya que tú has recorrido tanto mundo estudiando y analizando mucho sobre las relaciones de pareja y las relaciones sexuales y las relaciones de parejas que tienen encuentro porque hay un nivel económico ahí de interés, ¿no? Algo de interés económico que es las trabajadoras sexuales y los trabajadores también sexuales que también hay, ¿no? Me imagino en España. Justo te iba a decir. Ajá. Sí. Háblanos de esa etapa, de ese momento. En el 2015, en el año 2015, creo que en esa etapa estábamos en contacto nosotros. Sí. Andábamos con la campaña internacional Todex, amamos, deseamos y sentimos. Y entonces trabajamos con un grupo de colegas mexicanos a hacer un trabajo de campo de investigación acerca de la prostitución masculina. Porque se habla mucho de la prostitución y siempre hablamos de las mujeres que se prostituyen o no. A día de hoy hay que decir que la situación económica del mundo, de América Latina y de Europa, ha hecho que hay muchas personas que decidan, muchos por necesidad y muchos por placer, a vivir de la prostitución o del hecho del servicio sexual pago. Una industria de la prostitución, del sexo. Es una industria, eso, correcto. Sí. Sin embargo, también hay algo que hay que
tener en cuenta. Hay muchas mafias también que se dedican a prostituir a, sobre todo, personas del Caribe, de América Latina, incluso de África, que llegan los traen engañados, los prostituyen, Europa del Este, etcétera. Entonces hay que trabajar mucho en cómo rescatar a esas mujeres que en contra de su voluntad muchas caen en eso. Eso es la prostitución, como digo yo, de mafias. Pero luego quien decide cómo hacer su vida y cómo vivir con dignidad, si es una persona físicamente o intelectualmente con capacidad para decidir, también es respetable. La prostitución es tan antigua como la vida. Entonces, todo lo que seamos capaces de hacer desde la óptica de mi decisión, repito, es respetable. Hay una parte de mis compañeros que trabajan todo lo que es el varón prostituyente, porque cosifican a la mujer. Cuando yo tengo en el caso de las mujeres que se prostituyen, el ir con una prostituta es tratar yo de hacer lo que no me atrevo a hacer y pedirle a mi pareja, en el caso de parejas heterosexuales, casados y con hijos y con una vida y profesionalmente estable. Ese es el target de personas que acuden a un servicio de prostitución. Y por otra parte está también el profesional con algo que se llama el miedo al compromiso. Son profesionales establecidos, jóvenes, guaperas, que deciden un día resolver su deseo o su instinto sexual pagando, y esa prostituta, como le pago, yo la he cosificado. Ojo, yo respeto, no es que esté de acuerdo, respeto a la persona que lo decide. El problema está en sensibilizar a ese varón prostituyente para que entienda que de alguna forma está cosificando, y eso también violencia de género, porque está en el. Sin embargo, hay muchos hombres que hacen exactamente lo mismo, que es lo que llamamos la prostitución por necesidad, entre comillas. Hay otra situación también, hay otra situación, Guillermo, que puede influir, que está dentro de otro campo, que es la ninfomanía, que llaman, que la persona ninfómana que tiene que tener el deseo. A ver, en el caso de la linfomanía, que es en el caso de las mujeres, y la satiriasis, que es en el caso de los hombres, el impulso de deseo sexual no controlado es adicción. O sea, ahí caemos nuevamente en el tema de la adicción. Y la linfomanía, en el caso de las mujeres, es exactamente igual en el caso de los varones, de lo que le llamamos la satiriasis. Hay muchas leyendas urbanas que no aguanto el dolor, que cuando me caliento tengo que tener que eyacular, que es lo que llamamos vulgarmente la cojonera, el dolor de testículos después de un calentón. Hay muchas leyendas urbanas. ¿Puede provocar eso también la prostitución también? La misma... No. No podemos... A ver, la prostitución es algo que es inherente al ser humano, es parte de nuestra esencia. Entonces, lo que nos toca es de qué manera nosotros como seres y ciudadanos con responsabilidad social, valga la redundancia, ¿qué podemos hacer? Trabajar con ese varón prostituyente y con esas mafias para evitar que terminan prostituyéndose. Porque lo que es cierto es que a veces también hay que como mi hijo ya cumplió cierta edad, lo llevo para que se procree y que me desvirgue. Algo más horrendo y perjudicial que puede pasar. Y por otra parte también, muchas veces, muchos padres llevan a los hijos que tienen una discapacidad cognitiva o una discapacidad corporal a tener un encuentro sexual, porque si no, no lo va a conocer. Hoy día es tan libre la manera de comunicarnos que también es posible crear, hay que validar a las personas, aportarles recursos, sentirse seguro para que tú sepas lo que es cortejar, lo que es seducir y no hacer sexo por previo pago. Entonces hay mucho que hacer y mucho que decir, que no tiene que ver en muchos casos ni con
la posición social, hay gente que se prostituye por placer, porque deciden que gana más dinero ejerciendo la prostitución que trabajar como médico, por ejemplo. Los conozco yo. Yo conozco prostitutos que son médicos, pero prefieren tener, además, se puede fusionar. Hay gente que le gusta el sexo de una manera tal que lo usa como un recurso de supervivencia. Y yo, desde mi enfoque, respeto. ¿Que estoy en contra? No. Pero hay una cosa que es respetar que lo decide. Si tú decides con lo que tú decidas con tu vida, mientras no afecte a un tercero y mientras mantenga la ética, el respeto y la valía hacia ti, hacia los demás, vale todo. Sí, igual, ya para cerrar, no sé, me estoy diciendo demasiado. Ya para cerrar, sobre todo el abuso a los menores de edad también, Guillermo, ya para cerrar este ciclo de magnífica entrevista que hemos tenido con el sexólogo Guillermo Pérez León, ya para cerrar, magnífico hablar de este tema antes de irnos, ¿no? Del el abuso a los menores por parte de muchas personas incluso, ¿no? A ver, la pedofilia es algo que realmente es algo que no es admisible bajo ningún concepto. Exacto. Bajo ningún concepto. Sin embargo, yo voy más. No está únicamente en aplicarle el peso de la ley, porque esa persona puede cumplir y luego salir. Exacto. Se trata de rehabilitar a esa persona que un día delinque con un abuso sexual. Esa persona va a salir y va a volver a delinquir. Entonces, hay un proceso de inserción. Y ese individuo es parte de la sociedad. Y si es parte de la sociedad, todas las personas tenemos absoluta responsabilidad con ese individuo que mañana va a salir, y a los hechos me remito, lo que ha pasado con muchos casos de aquí en España. Entonces, el trabajo no está solo en meterle peso de la ley, es recuperar a ese individuo para que ese individuo mañana se pueda reinsertar en la sociedad y pueda mejorar. Porque sin patologizar todos los casos, se da el caso de que muchas veces ese individuo maltratador y violador tiene una historia biopsicosocial y una historia de vida de maltratos, de abusos, y termina repitiendo un esquema. No quiere decir que todos los maltratadores han sido violados, no, pero en muchos casos se repite. O en otros casos tiene que ver con el individuo. El que roba, aunque no haya aprendido a robar, roba porque es parte. Somos un engendro de cosas y a la vez somos personas maravillosas, pero con cosas positivas y con cosas negativas. Entonces, en el abanico de las opciones, de las sexualidades, de los comportamientos y de la humanidad, hay de todo. Y hay que aprender a vivir de todo y solucionar con responsabilidad esos problemas que podemos evitarlo si trabajamos desde la responsabilidad. Entonces, la pedofilia, evidentemente el peso de la ley, pero además la inserción social y la responsabilidad con ese individuo que mañana puede violar a tu prima, a tu hija, a tu sobrina o a tu nieta. Así es como lo veo. Bueno, Guillermo, ya llegamos al final del programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Bueno, finalmente, un saludo que quieras dar, algún síntesis, un resumen de lo que hemos tenido hoy o un mensaje final para todos los televidentes. ¿Qué te puedo decir, Reni? Mil gracias a ti por el trabajo que haces. Estamos muy contentos de nuevamente reiniciar relaciones y proyectos futuros y que esperamos que te sume a este trabajo de internacionalización de una nueva masculinidad y una nueva cultura contemporánea. Mil gracias a ti, a todos los que nos escuchan, y que sepas que somos lo que nos sentimos ser realmente. Cuenta conmigo, Guillermo, cuenta conmigo para ese proyecto que tenemos ya conjuntamente, ¿ok? Vamos a estar ahí. Un abrazo fuerte. Gracias. Que Dios te bendiga y bueno, agüe son agüe y mañana son mañana. Guillermo, tuvimos nada más ni nada menos que a Guillermo Pérez León, sexólogo internacional, de Notisex, y bueno, haremos de contar de su trayectoria a nivel internacional. Gracias, Guillermo. Hasta entonces. Gracias a ti. Mil gracias. Okay. Carlos Reni y Radio Internauta presentan
Entrevista.